Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar estudiando la Carta de Santiago y en esta oportunidad estamos llegando a la parte final del capítulo 5 y por tanto terminando de estudiar la carta, que estoy seguro que ha sido una bendición. Y el cierre en esta ocasión es como toda la carta, es muy especial y de alguna manera tiene una conexión con lo que aprendimos el domingo anterior, que tiene que ver con la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho y debido a la conexión que tiene, yo quisiera comenzar a partir del el final del verso 16, como dice ahí y como te acabo de decir, que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego toma un ejemplo y una mención de un personaje muy conocido en las Escrituras, un profeta muy respetable en la comunidad judía y por supuesto en la comunidad cristiana, y se trata de Elías. Dice el verso 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Lo que fue la conclusión del estudio anterior, refiriéndome a la oración eficaz del justo que puede mucho, aprendimos que puede mucho porque puede ayudar a la persona que se siente mal, puede levantar a aquella persona que se siente mal y si está conectada con algún pecado, esos pecados le son perdonados y entonces puede ser levantado de esa situación y aprendimos que el Señor es quien levanta de esa situación. También vimos que la enfermedad podía tratarse de algo físico, pero también que podía tener conexión con el pecado y en ese sentido alguien que anda en pecado puede sentirse mal a razón de ese pecado, a razón de que no ha confesado su pecado y no ha obtenido el perdón de esa conducta o de ese andar. Y entonces, ¿cómo el Señor levanta y cómo la oración es eficaz? Es decir, que cuando nosotros pedimos perdón al Señor, esa oración es tan eficaz que obtenemos el perdón del Señor. Y obteniendo el perdón del Señor, nosotros podemos levantarnos de cualquier situación, especialmente cuando tiene, como te decía, conexión con el pecado, con la ofensa hacia otra persona y cómo yo puedo pedir perdón a esa persona que he ofendido. Y de manera conclusiva, dice la oración eficaz del justo puede mucho y puede darte paz, puede darte alivio, puede levantarte de cualquier situación. Pero ahora esta conclusión se vuelve un conector para nosotros hacia lo que viene. Y lo que viene es el saber que alguien está extraviado del camino y cómo esta intercesión que nosotros hemos podido hacer en oración por esta persona, ahora de lo que va a tratarse es de que esta intercesión ahora se trate de una intervención. Es cómo ayudar a otra persona que va por mal camino. Y vamos a, por supuesto, a profundizar en el tema. Pero cuando se trata de intervenir, yo creo que todos tenemos seres queridos y sabemos que también somos queridos por otras personas. Cuando alguien está tomando malas decisiones, por el deseo del bien y porque nos interesa esa persona, nosotros quisiéramos hacer algo al respecto. Quisiéramos aconsejar acerca de esa situación. Y a veces no nos preguntan qué es lo que deben hacer, pero nosotros al ver que va por mal camino quisiéramos hacer algo y por supuesto la pregunta que surge es ¿hasta qué punto es apropiado ayudar a quienes me importan? Es como si hay alguien que quizás está enfermo, como vimos el domingo anterior o la ocasión anterior, como alguien que yo veo que está mal, yo quiero su bien. Y como en este deseo del bien, ¿cómo no cruzar la línea al tratar de intervenir para ayudar, por supuesto, que es lo que va a mostrarnos Santiago en estos versos? Es cómo no cruzar la línea del respeto, cómo no ser entrometido, como Primera de Pedro capítulo 4, verso 15, enseñaba el apóstol. Decía así: que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón
o malhechor, y como cosa interesante al final dice, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Hasta qué punto yo veo que mi compañero de universidad va mal? ¿Cómo veo que mi compañero de trabajo está tomando malas decisiones en su matrimonio, está tomando malas decisiones financieras? ¿Cómo va por mal camino por el simple hecho, voy a decir simple hecho de alejarse de Dios, de considerarse ateo, de ir por mal camino? Y cómo uno que conoce el camino, que conoce a Jesús, que conoce ciertos textos en la Biblia y que ha adquirido un criterio espiritual y que vemos que va mal y va a terminar mal, ¿cómo meterme apropiadamente? ¿Cómo intervenir para que este mal que yo anticipo, que viene, que es solo cuestión de tiempo, cómo poder evitar porque esta persona me interesa, sin ser entrometido? Porque a veces, si no se hace bien, lo único que logramos es vernos de esa manera de parte de aquella persona que se ha extraviado de la verdad, como lo dice Santiago. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Fíjate, ¿cuál es la mejor manera de poder ayudar? Y aquí pensamos en tantos escenarios. ¿Cómo puedo ayudar a aquel matrimonio? Y vamos a ver que tiene mucho que ver con creyentes, pero también el texto puede abrirse a la posibilidad de no creyentes. Pero entonces, ¿cómo intervenir en el camino que lleva a mi hijo para que no siga ahí? Porque entonces va a terminar mal. Y Santiago va a proporcionarnos unos principios poderosos para que tú y yo podamos hacerlo sin ser entrometidos. Y entonces respetar esa línea. ¿Cómo lo logramos? Lo primero que va a plantear Santiago es, mira, si quieres encontrar la mejor manera de ayudar a otro, que ves que va por mal camino, lo que debemos hacer es orar persistentemente. Mira, oremos persistentemente y lo que hace Santiago es proveernos de un modelo que es idóneo, y me refiero a Elías, y que también es alcanzable. Mira cómo lo dice acá en el verso 17. Dice, después de entender, ¿verdad?, que la oración eficaz del justo puede mucho, aquí nos viene un modelo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Al nomás leer este texto, cualquiera pensaría, wow, Elías era un hombre que podía tener el control del clima. Y vas a ver que el énfasis que está acá es mucho más profundo que el simple hecho de que alguien ore y llueve, o deje de llover, decir, Señor, que no llueva, y entonces no llueve. Y luego pareciera que dice, y luego Elías oró para que lloviera, y entonces llovió. ¿Te imaginas que alguien tuviera esa capacidad? Sería tremendo, ¿verdad? Pero lo que va a mostrar Santiago no es la capacidad de que alguien pueda tener el control del clima por medio de la oración. Vas a ver que hay algo mucho más profundo. Pero lo primero, antes de eso, lo que hace Santiago es, de alguna manera, fíjate, es bajar a estos grandes hombres de Dios de un pedestal en el que alguien podría ponerlo, y al ponerlo sobre ese pedestal se ve como inalcanzable. Y aquí podríamos pensar en Elías el profeta, o podríamos pensar en Moisés, este gran líder, o en Abraham, un hombre lleno de fe. Y de inmediato nosotros pensar, él puede, yo no. Pero mira, Santiago lo primero que hace es bajarlo del pedestal. Dice en el que cualquiera podría ponerlo, ¿verdad? Y la comunidad judía cristiana de aquel momento podría tenerlo en esa estima. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mira, bájalo del pedestal. Por esa razón yo te muestro acá, mira, la estatua de Elías en el patio del santuario carmelita, que está situado en la ciudad de Haifa, allá en el Monte Carmelo, sí, el Monte Carmelo, donde Elías se vindicó como profeta de Dios, y donde quedó evidenciado que los 450 profetas de Baal eran falsos, no eran profetas, dignos de ser seguidos o de ser escuchados. Pero entonces, cualquier judío podría pensar en los milagros de Elías, y entonces Elías es alguien digno de una estatua, allá en el Monte Carmelo. Pero Santiago dice, mira,
Y yo quiero decirles algo sobre lo que voy a mostrar. Es que Elías era un hombre común y corriente, un hombre ordinario que tenía a un Dios extraordinario. Y va a conectar a un Elías que a veces la pasaba mal, se indignaba como nosotros, tenía dificultades como nosotros y hasta más difíciles que las de nosotros, cómo él se indignaba, cómo él se molestaba, mira, cómo él se desanimaba y la Biblia lo registra, cómo llegó un punto Elías que dice, ay, ya todo esto para qué, y se desanimó mucho, terrible, llegó a un punto donde deseaba morirse, porque Santiago nos está mostrando la faceta completa. Nos está mostrando a un Elías que es como tú y como yo. Pero que alguien como tú y como yo, siendo una persona normal, viene y pidió algo inusual. Porque lo que acabamos de leer uno podría pasarlo desapercibido y seguir leyendo y avanzar. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué pidió que dejara de llover? Yo creo que, bueno, quizás acá en Bogotá, cuando estamos en época lluviosa y se arma el trancón y yo quisiera tener el poder de Elías para que deje de llover porque tanto trancón. Pero créeme que en una comunidad y en una sociedad agrícola, pedir que deje de llover es algo inusual. Es algo incluso impopular. ¿Por qué Elías iba a pedir por algo como eso? Fíjate que siempre la sequía tiene que ver con crisis, porque obviamente afecta a lo agrícola, especialmente cuando vamos a ver que el tiempo en el que Elías pidió porque dejara de llover fueron 3 años y medio. Y el mismo profeta estaba metido en ese escenario, pero él mismo fue el que pidió, Señor, que deje de llover. Que deje de llover, pero si deja de llover, entonces se va a ver afectada la sociedad agrícola. Sí, pero que deje de llover. Pero si deja de llover, entonces no va a haber fruto. Sí, que deje de llover. Pero entonces va a venir hambre y va a haber una crisis económica. Sí, Señor, que deje de llover. Y uno piensa, ¿por qué Elías iba a pedir algo como eso? Y tiene que ver mucho con el escenario en el que él se encontraba, y es un escenario muy, muy parecido al nuestro. Es una sociedad que se ha olvidado de Dios, que se ha alejado de Dios, que está corrompida por el pecado, que está insensible a la verdad de Dios y que se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios. Mira que hay un texto que lo describe muy bien allá en Primero de Reyes, capítulo 21, verso 25. Cuando dice, a la verdad, ninguno fue como Acab. Acab era el rey en aquel momento. Dice, mira cómo lo describe este gobernante bajo el cual estaba Elías. Dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno pensaría, corrupto, ¿verdad? Dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mira, en primer lugar, se vendió. Es una cosa terrible, casi que habla de corrupción. Por supuesto, él estaba corrupto. Y un gobernante, cuando está corrupto en sus valores, en su corazón, alejado de Dios, lo que va a resultar es en una sociedad corrupta también, como la que vivimos nosotros, de la cual nos quejamos nosotros de gobernantes corruptos. Pero hay una corrupción en el corazón del hombre. ¿Sabes que se vendió? Es como una mercancía o como lo que se pagaba para un desposorio, para arreglar un matrimonio en aquel momento, o como la esclavitud, esclavo del pecado. Se vendió. Y tremendo, porque dice que Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, la mujer, en lugar de hacerle contrapeso, lo que hacía es empujarlo a más. Y mira, y si se trataba de hacerlo incorrecto, no importa. Hágale. Y lo empujaba a eso, lo invitaba a eso. Esta Jezabel, yo pienso que Jezabel era si tú lees sobre Jezabel, una mujer terrible. La imagen que me viene a mí de alguien como Jezabel es, yo no sé, esta maestra, ¿verdad? Tronchatoro. Y yo creo que era peor Jezabel que la Tronchatoro. O yo no sé, entra en competencia con la mujer de Job, ¿te acuerdas? Una mujer terrible, pero tremendo, que no le hacía contrapeso. Y en un momento, Elías lo confronta y dice, cuando se encuentran, y Acab dijo a Elías, allá en 1 de Reyes 21:20, dice, ¿me has hallado enemigo mío? Le dice Acab a Elías, dice, y él respondió, te he encontrado, es decir, nos hemos encontrado acá, porque, y se lo dice,
te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y en medio de esa sociedad en la que Elías estaba, en medio de esa corrupción espiritual, moral, gubernamental en la que estaban, Elías dice, no, aquí lo que se necesita es que Dios haga algo en nuestra realidad al punto que nos incomode. Que nos incomode. Que las cosas no empiecen a salir como nosotros queremos. Y te imaginas para aquel gobernante, para Acab, verse 3 años y medio en una sequía, que fue terrible. Y Dios tomó cuidado de Elías, por supuesto, de aquellos que fueron ministrados por él. Pero lo tremendo es que la oración de Elías era una oración basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseñaba, y no tendríamos demasiado tiempo para ver esto, pero debo decir que en Levítico, en Deuteronomio, enseña de que cuando alguien desobedecía al Señor, Dios iba a mandar las consecuencias de esa desobediencia, y muchas tenían que ver con sequías. Por eso tú ves sequías en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero entonces, alineado a esta realidad bíblica de aquel momento, la convicción de Elías que estaba orando, Señor, incomódanos. Señor, la gente se ha alejado de ti, la gente está insensible, crea necesidad, Señor, para que puedan convertirse a ti. Y ahí es donde entran nuestros seres queridos. Señor, yo veo que mi hijo no quiere nada contigo, incomódalo, Señor. Incomódalo en su juego de circunstancias. Mira, este familiar al que le he hablado de ti y que no quiere nada contigo, Señor, quebrántales, incomódales. Mira, es una oración impopular, pero vamos a ver que es muy apropiada. Y él lo hizo con una convicción tremenda. Ahí en 1 de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mira que es interesante, es mi estilo de vida de oración. Dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y cuando dice sino por mi palabra, se está refiriendo a su vida de oración. Él que está en la presencia de Dios, y yo estoy pidiéndole al Señor que deje de llover. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a dejar de llover. O sea, qué tremenda convicción la de Elías, que dice, yo le estoy pidiendo insistentemente al Señor, persistentemente estoy pidiendo, Señor, incomódanos. Señor, incomódale. Porque a veces, fíjate, nos interesa más el bienestar de ese ser amado. Yo creo que no está mal. Por supuesto, yo quiero el bienestar de las personas que me importan. Pero cuando voy a intervenir en oración, a veces estoy pidiendo mal. Cuando solo se trata del bienestar material, el bienestar terrenal. Pero mira, se trata de que alcancen el bienestar mayor, que es estar con el Señor, que es que se conviertan al Señor. Es este creyente que se ha alejado del Señor y que debe volver al Señor. Y si para eso, Señor, tú necesitas incomodarlo en su juego de circunstancias, eso es lo que te pido. Y uno piensa, no, yo no puedo hacer eso. Elías, claro, él era... Mira, Santiago dice, no, Elías era como cualquiera de nosotros. Y mira, tremendo, porque eso que Elías pedía hasta le afectaba a él. Afectó su economía, afectó su confort, su comodidad. Afectó. Ahora, Dios tuvo control siempre y Dios le proveyó de maneras espectaculares. Pero Elías dice, yo voy a orar de esta manera. Y no solo él, mira, ahí en el Salmo 83, 16, el salmista dice acerca de los que se han desviado, que se han extraviado, que no quieren nada con Dios, dice, Señor, llena sus rostros de vergüenza. O sea, que eso que están haciendo y ese camino que llevan, las cosas no les salgan bien. Pero no es con malas intenciones. Dice, y busquen tu nombre, oh Jehová. Qué cosa más impresionante es tener la valentía, pero yo creo que más que la valentía, tener la fe de creer que Dios está en control de nuestro juego de circunstancias. Y es no un deseo de mal, de ver que una persona está haciendo lo malo y que le va bien, no, que injusto, no, que le vaya mal. No es deseo de mal, es Señor, es que yo entiendo que aunque les esté yendo bien en la tierra y está prosperando su negocio y tiene salud, pero va en camino de perdición.
Señor, yo lo que quiero es el bienestar más grande y es que te conozcan a ti. Es que busquen tu nombre, como dice el salmista. Oh Jehová, haz algo. Mira, si es necesario incomodarnos, incomódanos. Y si me va a afectar a mí, yo sé que tú estás en control y vas a tener cuidado de mí. Eso es algo que no me preocupa. Lo que me preocupa es esta sociedad corrompida. Es ese compañero de universidad que no te conoce y si muere en ese estado, va a ir al infierno. Es ese creyente que se ha desanimado, que se ha enfriado, que se ha ido y la está pasando mal, pero no se da cuenta que te necesita. Incomódanos. Mira, si alguien que nos importa necesita ser incomodado para acercarse al Señor, orar para que eso suceda es acertado. Es acertado. Sabes que en nuestro texto, Santiago deja ver que primero Elías oró persistentemente y con convicción. Hasta delante del rey lo confesó y dice, no va a llover, porque yo le estoy pidiendo al Señor eso. Mira, las cosas te pueden salir mal. Y yo estoy orando no para que te salgan mal, estoy orando para que busques al Señor. Que busques al Señor. Y si para que lo busques, ese bienestar y esa comodidad, Dios tiene que intervenir. Por eso oro. Por eso es una manera de intervenir, mira, para ayudar a otros, por supuesto, no para afectar a otros, para ayudar a otros. Oremos persistentemente, pero quizás debamos incomodar. Mira, si somos papás, a veces cometemos el error que por el amor que les tenemos a nuestros hijos, solamente oramos para que no les pase nada, que no les pase nada. Y yo hablo como papá acá. Yo quisiera que no le pasara nada malo a mi hija, por supuesto. Pero si se está alejando de ti, incomódale. Incomódale. Porque el bien mayor que podemos desearle a alguien a quien apreciamos, a alguien que nos importa, es que no se alejen del Señor. Todo lo contrario, que se acerquen al Señor. Y a veces nosotros lo comprobamos. Cuando Dios toca la salud y nos preocupamos. Pero mira, cuando Dios hace eso, cuando Dios produce esa sequía en el juego de circunstancias de aquellos a quienes amamos, confía en el Señor. Es curioso porque durante 3 años, 6 meses, no llovió. Y el lapso fue largo. A veces tenemos impaciencia, como lo que aprendimos anteriormente y nos enseñó mucho Santiago acerca de esto. Pero no quisiéramos sufrir, no quisiéramos incomodarnos y que dure un par de días y entonces se acerca al Señor. Pero es que mire, hermano, yo estoy orando por eso y fíjese que perdió su trabajo, fíjese que perdió su salud y no se acerca al Señor. Y ya lleva 2 meses en eso. 3 años y medio. Es curioso porque ese tiempo también tiene relación con tribulación en la Biblia consistentemente. Es tribulación, adversidad, dificultad, incomodidad. 3 años y medio. ¿Significa que van a ser 3 años y medio? No. Significa que debemos esperar pacientemente en el Señor y persistir en oración. Persistir en oración por aquellos que nos importan. Pero también, fíjate, la mejor manera de ayudar es, por supuesto, orar persistentemente. Pero según el verso 19 y 20, después de orar persistentemente, lo que debemos hacer es orientemos prudentemente. Orientemos prudentemente. Dice el verso 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es que, por supuesto, cuando nosotros queremos intervenir y lo queremos hacer respetuosamente, a veces queremos imponer. Yo creo que como papás hay casos muy extremos en los que decimos, esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se va a hacer. Pero perdemos de vista este rol de ser orientadores o guías, si lo prefieres así, y hacerlo con prudencia. Y estamos en una posición muy ventajosa desde el momento que conocemos la verdad, porque conocer el camino nos vuelve idóneos para ayudar a quien se ha extraviado, y el texto es muy claro de que se ha extraviado de la verdad.
Es precisamente lo que muestra el Salmo 26.3, pero antes decirte que la palabra extraviarse, lo que significa en el original griego, es que va por mal camino. Yo inicié diciendo esto y por supuesto me mantengo ahí, porque la palabra significa que alguien se ha tomado un camino que no es y no se ha dado cuenta que va por mal camino. Mira, a veces uno puede pensar en personas que están administrando la plata y va por mal camino. Es la forma en que está usando su tarjeta de crédito y está pagando intereses, la forma en que se está metiendo en deudas indebidas por algo que ni siquiera necesita. Es que se mete en una relación indebida con una creyente que tiene una buena relación con el Señor, pero se ha metido con alguien que es muy notorio que la está alejando del Señor porque no es creyente. Es esa amistad que sí, por supuesto, es para hacer luz, pero se nota que está afectando tus convicciones. Y ahí en las pláticas de sobremesa uno se da cuenta, hey, que aquí como que está yendo por mal camino. Y entonces, hey, uno se da cuenta y uno quisiera intervenir. Mira, la mejor manera de hacerlo es orar persistentemente por esta persona, pero también orientar. Prudentemente. Mira, el Salmo 26.3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y es curioso que diga, y ando en tu verdad, porque dice que se extravió de la verdad. Porque la verdad, por supuesto, es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero también la verdad es la palabra de Dios. Cuando Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad de Dios. Son los principios bíblicos. Es Jesús mismo, la relación con Él. Es estar apegado a Él y apegado a su verdad, a su enseñanza. Pero la verdad, fíjate que la palabra que usa es aletheia y significa convicción. Es cuando un creyente se está alejando de aquellas convicciones que proceden de la verdad de la boca de Jesús y que no va acorde a lo que es seguir en comunión con Jesús. Es un alejamiento, un descuido acerca de esa verdad. Y es que la verdad no es sencillamente algo que sea de creer, sino también y necesariamente algo que sea de practicar. Porque cualquiera podría decir, no, sí, yo creo que es así. Pero cuando tu caminar no es acorde a la convicción, entonces ahí hay un alejamiento. Y algunos creyentes quizás tocan base el domingo, pero es muy notorio que se están alejando de la verdad. Y alejarse de la verdad implica extraviarse de la verdad, ir por mal camino. Mira, si no es este el camino, entonces es el camino equivocado. Si no son estos los principios que te guían, entonces los otros principios son el camino equivocado. Uy, tan radical eso. Debo decir que sí. Y toda la carta de Santiago nos ha mostrado varios escenarios que podrían ser para nosotros posibles indicadores. ¿Te acuerdas que hablaba del creyente que es de doble ánimo, que es como las ondas del mar, que son fluctuantes, allá en el capítulo 1, versículo 6. También de lo que es andar en la carne, aquel que es seducido, atraído por el pecado y no detiene ese proceso degradante de tentación que termina en el pecado. Y entonces anda en la carne. Entonces es alguien que sí, tocabas en la iglesia, pero está gritándole a la esposa, está maltratando, la esposa está siendo egoísta, los hijos están siendo rebeldes. Y entonces ese andar está mostrando un extravío de la verdad, un alejamiento de aquellas que deberían ser las convicciones, pero es que lo más probable es que dejaron de ser convicciones. Es que ya no te convence la verdad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando no te convence la verdad de Dios? Cuando no es un valor para ti, empiezas a vivir de otra manera. O del materialismo del que habló Santiago ahí en el capítulo 2, y que es un esfuerzo por el clasismo, por lograr las altas esferas de la clase social y económica. Y te has desviado. O el mal uso de la lengua, del cual nos enseñó en el capítulo 3, es que no has dejado la grosería. Y entonces veo un alejamiento, un extravío de lo que la Biblia dice y lo que tú haces. Y entre más lejano es,
más preocupante es ese extravío. Y entonces cuando el papá creyente ve que su hijo se está extraviando de la verdad y está creyendo en otras cosas, es preocupante y dan ganas de intervenir. Y entonces te recuerdo, la mejor manera de intervenir es orando persistentemente. Pero después de orar persistentemente, Señor, incomódalo, Señor, haz algo para que Él te busque, para que Él entienda. Orienta prudentemente. O quizás se trataba también de mundanalidad. ¿Te acuerdas en el capítulo 4 cómo decía? Es que ustedes, el problema es que tienen una relación indebida con el mundo. Y es muy notorio que este mundo te fascina. Y hay cosas en este mundo que están bien. O sea, tomar algunas vacaciones, comprarte algunas cosas. Pero no gobierna tu vida. Pero cuando es muy notorio que las cosas de este mundo son más importantes que las cosas de Dios, que le dedicas más tiempo y te apasiona más lo del mundo que lo del Señor, es una mundanalidad que preocupa. Pero entonces hay que intervenir, sí, prudentemente. Ahora, para que nosotros estemos claros sobre esta situación, y mira, no por favor solamente pensemos, uy, sí, aquel se ha extraviado de la fe y yo veo, es muy notorio todo lo que está enseñando el pastor, yo lo veo en mi esposa, yo lo veo en mis hijos, en mis compañeros. Mira, revisa si te está pasando a ti y si me está pasando a mí. Debemos identificar esos aspectos y ver que estoy dudando, ver que me estoy alejando, ver que me estoy enfriando. Pero voy a la iglesia, sí, pero me estoy enfriando y toca retomar algunos aspectos e identificar estas fases. Mira, la primera de ellas, te la muestro ahí en pantalla, es distracción, es engañado por los sentidos. Sabes que el extravío tiene que ver con el engaño. Tomaste un camino que no era porque estás autoengañado o alguien te engañó y atrapó tus sentidos y los sedujo al punto que te interesó. Y hay una distracción de la cual habla 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Es curioso, mira, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, es pensar que alguien se extravía de repente, es un error, es algo progresivo. Es algo progresivo, se da por fases y es probable, identifica las fases porque no sé en cuál tú te sorprenderías que estás. Probablemente ya hay una distracción, ya hay una desatención a la verdad de Dios. Ya tus ojos y tus sentidos, tu mente, tu vista, tu boca, tus oídos, ya no están escuchando a Dios, ya no estás orando al Señor, ya no estás pensando las cosas de Dios, ya estás pensando en otra cosa. El mundo te ha distraído, y sabes quién está detrás de todo eso. Es terrible pensarlo, pero el diablo está detrás de todo eso, el mundo está detrás de todo eso y está apelando a nuestra carne. Mira, luego de la distracción lo que viene es desviación. Es cuando te atrae un camino, te distrae, quita tus ojos del rumbo que llevas, del camino que llevas, de la verdad y la convicción que tienes, y ya te distraes hacia otro camino. Y entonces lo que haces es que hay una afectación en el rumbo. Empiezas a frecuentar a esas personas, empiezas a frecuentar ese lugar, empiezas a frecuentar esos pensamientos, empiezas a frecuentar esas doctrinas, y claro, progresivamente te sales del camino. En ese momento tomas la decisión de desviarte por esa persona, por esa emoción, por ese sentimiento, por ese romance, y viene una afectación del rumbo. Por eso, como de manera contraria, en el Salmo 119:10, dice el salmista, me pusieron lazo los impíos. Uy, o sea, ahí sí que casi que me atraparon, ¿verdad? Pero yo no me desvié de tus mandamientos. A mí me encanta cómo lo pone, porque el lazo siempre tiene que ver con trampas, siempre tiene que ver con artimañas, siempre tiene que ver con esos que sutilmente te tratan de sacar del camino. No sé si lo harán intencional o no, pero a veces es intencional. Y dicen, es que ofrezcámosle esta cerveza, mire que presentémosle a esta persona, es que llevémoslo a este lugar, es que hablemos de esto para que dude, hablemos y ataquemos sus convicciones. Y a mí me encanta que el salmista dice, pero yo no me desvié del camino correcto, es que yo estoy convencido.
Pero cuando hay distracción, que no nos sorprenda que la fase 2 es desviación. Nos salimos del camino. Nos salimos y vamos por un rumbo que no es. Y luego lo que viene es desorientación, por supuesto. Luego de que ya te sales del camino y vas andando por ahí, te vas alejando cada vez más del camino principal, del camino que debías ir. Y entonces pierdes la certeza del rumbo y el destino. Llega un momento en que te alejas, ese camino es nuevo, vas por mal camino en esa relación, vas por mal camino en esas finanzas, vas por mal camino en tu rendimiento laboral, en tus principios, en la ética, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus papás, y te vas alejando que llegas a un punto donde ni sabes dónde estás, ni hay certeza hacia dónde vas. Y muchas personas llegan a ese punto y dicen, no, pero ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo dónde estoy? Y yo no sé para dónde va la cosa. Y en muchas ocasiones hasta las cosas empiezan a ir mal. ¿Sabes? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, este es el correcto. Sí, este es el camino. Pero mira qué impactante, dice, pero su fin es camino de muerte. Mira, es dirigirse hacia el precipicio sin darse cuenta, por la noche. Es te vas en un hueco enorme que atenta contra tu vida. Te vas a un precipicio o vas a una carretera peligrosa donde tu vida corre riesgo. Pero tú dices de manera muy fresca, sí, pero no pasa nada, aquí es. Es que la otra forma, es que el Señor, es que la Biblia, es que el fanatismo, porque te has enfriado. Distracción, luego te desvías, cambias el rumbo, sigues ahí, te alejas del camino y viene una desorientación. Y mira, la desorientación es algo tan tremendo porque una de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida es perdernos. Y yo recuerdo los primeros días recién llegado acá a Bogotá hace 8 años y no saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oriente, el occidente y cuán importante es eso en esta ciudad. Obviamente tenemos ahora aplicaciones y la tecnología ayuda, pero es terrible sentirte desorientado, es decir, no sé dónde estoy, en qué parte de la ciudad estoy y hacia dónde voy. O sea, es una cosa terrible. Obviamente a este punto, después de 8 años, ya me ubico, por supuesto. Pero mira, qué tremendo es pensar en personas que están ajenas a la verdad de Dios, ajenas a Jesús, alejados de Jesús, y se sienten desorientados. Obviamente. Mira, cuando Jesús vio a las multitudes, dice que los vio y tuvo compasión. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Mira, la realidad de una persona extraviada de la verdad, ya sea un incrédulo o sea un creyente que se ha enfriado, dejó de llegar a la iglesia, está tomando malas decisiones, se ha alejado de Jesús, está rencoroso, está resentido. Y yo quisiera hacer algo, pero yo quisiera obligarlo. No podemos obligarlo. Pero podemos orar, Señor, incomódalo al punto que te busque. Podemos orientarlo, claro, si me busca o le busco, le he buscado y le he dicho y le he expresado el consejo de Dios y no ha querido. Entonces, ¿qué hago? Oro persistentemente por esa persona, porque yo veo que no, su actitud dice, no, por este camino no pasa nada, pero uno dice, va camino al desastre, Y esa es la cuarta etapa o fase, las consecuencias del extravío. Mira Santiago cómo lo dice. Hermanos, en verso 19, si alguno de entre vosotros, o sea, creyente, o probablemente alguien en la iglesia que no es creyente, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Ya vas a ver qué interesante esta figura que usa. Y alguno le hace volver. Sepa, que esté consciente. Mira el valor de esto que puedes hacer. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, evitará el desastre, lo que va a decir. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira, la consecuencia es la muerte, es el peor desastre. Y entonces habla de una muerte, en el caso de uno piensa en la muerte del creyente, dice, va camino de muerte. Y cuando tú le buscas
intervienes para ayudarle, lo haces de manera prudente, le orientas, le dices, mira, por aquí no es por acá. Cuando le dices, mira, eso que estás haciendo es incorrecto, esto es lo correcto. Mira, eso que estás haciendo es siguiendo la mentira, aquí está la verdad. Mira, el mundo no vale la pena, Jesús vale la pena. Pero dice, si alguien después de que tú haces esto, se da cuenta y dice, y reacciona, y voy a volver, cambia de rumbo. Mira, qué bendición esto, porque salvas de muerte un alma. Y entonces uno piensa, pero de muerte un alma, ¿cómo así? ¿Sabes que en lo que pienso es en lo que explica Primera de Juan capítulo 5, verso 16? Ahí en Primera de Juan 5, 16, dice Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y uno piensa, ¿cómo? O sea, ¿es pecado de muerte? ¿Sabes que el pecado de muerte puede referirse en el caso del incrédulo, aquel que no quiere conocer a Jesús, es pecado de muerte, y por el cual pido que no se pida, es que si una persona no quiere creer en el Señor, no hay más que hacer, no quiere creer. Pero no hay más que hacer. ¿Cómo no? Si hay algo que hacer. Puedes orar persistentemente, Señor, quebrántale. Señor, para que te conozca. Señor, incomódale para que te busque. Señor, aflígelo para que acuda a ti. Uno puede pensar en eso. Pero sabes que en el caso del creyente, yo lo mostré, lo enseñé en la ocasión anterior, que por aquellos que cometen pecados y que están enfermos. ¿Te acuerdas que era recibir la mesa del Señor indignamente? Cuando un creyente decide seguir teniendo comunión con Dios, pero sin tener comunión con otros, está problemado con otros, está rencoroso con otros, amargado contra otros, quizás está haciendo el chisme a otro. Dice, Santiago enseñó, miren, dice, sorprendan de estar enfermos, y algunos duermen, aprendimos en la ocasión anterior. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Fíjate, ¿qué está diciendo? Cuando un creyente se aleja del Señor, y a veces se aleja por estar en problema con otros, a veces, mira, se aleja y tiene un problema con Dios, porque las cosas no están saliendo como Él quisiera. Pero Dios le quebranta, Dios toca su realidad, Dios le incomoda en respuesta a nuestra petición para que le busque. Y este creyente dice, no quiero. Si va a vivir de esa manera, Dios lo que va a decidir es, ok, entonces te voy a quitar la vida física, más no la espiritual. Mejor ven a mi presencia ya. Para que estés viviendo de esa manera, mejor ven a mi presencia. Y uno piensa, uy, qué delicado, es delicado. Y por eso, fíjate, la posición que tenemos aquellos que continuamos en la verdad. No somos perfectos, no necesariamente somos mejores que los otros, pero seguimos en la verdad y el otro está extraviado de la verdad. Estamos en la posición para orar persistentemente, pero para orientar prudentemente también a los otros. Y oportunamente, por supuesto. Esto me hace pensar en unos personajes que son considerados héroes allá en el monte Everest, que le llaman los Sherpas, que son estos guías que ayudan a que las personas que van a escalar la montaña más alta en el mundo, ubicada a 8.849 metros sobre el nivel del mar, lo logren. Ellos tienen la experticia, ellos tienen el equipo, ellos tienen el conocimiento, tienen, por supuesto, la experiencia, y ellos son los que guían. De manera que algunos dicen, no, es que nadie puede decir, yo escalé y logré llegar a la cima del Everest. Tiene que decir, con la ayuda de los Sherpas, logré llegar a la cima. Pero lo interesante es que hay una zona entre los 8.600 metros hacia el pico, los 8.849 metros, que esta altura tiene un nombre y se le llama zona de la muerte. Zona de la muerte. ¿Por qué le llaman así? Porque si estás en esta zona y quedas atrapado ahí, estás en riesgo de muerte. Estás en riesgo de muerte. Y los Sherpas
han rescatado hasta 50 personas en un par de meses, 56 personas en un par de meses, de personas que quedan atrapadas. Fíjate qué tremendo, porque el Sherpa es el guía y entonces va a alguien que uno ve, este va por mal camino, no, con esa persona la va a embarrar, no, con esa deuda para dónde va. Pero mira lo peor, esa vida extraviada de la verdad, de alguien que estuvo en la iglesia y se alejó. Su matrimonio va al desastre. Uy, no, sus hijos van al desastre. Uy, ese empleo, ese negocio va al desastre. Esa vida va al desastre. Y el Señor va a llegar a un momento en que va a decir, para que estés así, mejor ven a mi presencia. Uy, yo no quisiera que eso pasara con las personas que me importan, que me interesan, que Dios haga algo. Entonces estamos en la posición privilegiada de los Sherpas, que conocemos el camino, que es Jesús, que conocemos la verdad, que es la palabra de Dios y que podemos orientar. Ahora, como un Sherpa, llega a la zona de la muerte y aquel que se ve en esa zona y dice, uy, estoy yo a punto de morir, y reacciona, va a seguir la guía. Aquí por esa razón es que no podemos imponer nuestra fe a nadie y no debemos. Sería incorrecto porque todo en la Biblia es voluntario, es preciso el corazón. Pero hay un rol que nosotros debemos cumplir y hay una responsabilidad que recae sobre aquel que se ha extraviado de la verdad, de la cual habla Proverbios, capítulo 16, verso 6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mira, hazlo con misericordia. No seas grosero, no seas muy imponente o muy, yo no sé, ¿verdad? Es con un carácter muy prepotente quizás a la hora de decirle algo o hacer que la persona se sienta mal. Es que la persona ya se siente mal de estar en el mal camino. Pero mira, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es hablado. Mira la Biblia, qué pena decirte esto, mi hermano, pero lo que la Biblia enseña es esto, esta es la dirección y tú vas en otra dirección. Pero mira, hay otra que recae sobre la persona que es orientada. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero hermano, mire, yo lo he hecho. Yo he hecho eso. Mire, yo le he mostrado la Biblia dentro de mis posibilidades. Mire, yo le he enviado los videos de las predicaciones de la iglesia. Mire, yo estoy orando por esa persona. Sigue orando. Sigue orando, porque la forma en que termina Santiago acá en el verso 20 habla de lo que logra la restauración de esta persona que va mal. Dice, sepa que el que haga volver al pecador, dice en el verso 20, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados no tiene nada que ver con hacerse cómplice del pecado de otro, pero tiene que ver todo con discreción. ¿Qué está diciendo? La manera en que termina es, mira, cuando te das cuenta del error de alguien, tú lo conduces y lo guías hacia el perdón. Le dices, mira, deberías perdonar, mira, deberías pedir perdón, mira, deberías regresar a la iglesia. Y que cuando regrese a la iglesia y regrese al Señor, encuentre lo que, ¿te acuerdas la historia del hijo pródigo? Que encuentra al padre y el padre lo abraza y prepara una cena. Yo creo que es algo que debería pasar en la iglesia. Yo creo que algo que no debería pasar nunca, pero ni de broma, es alguien que ha dejado de llegar a la iglesia y es recibido con bromas de mal gusto, debo decirlo. Hoy apareció, que qué barbaridad. Hoy se olvidó de nosotros. Son bromas o comentarios que no deben tener cabida. Antes es, qué bueno que estás acá. Qué bueno que disfrutas del perdón del Señor. Y la discreción de no divulgar la falta, por supuesto, tiene que ver con eso. Cuando tú orientas a alguien y alguien te cuenta acerca de eso, que puede encontrar perdón del Señor, por supuesto, y que sepa que sus pecados han sido cubiertos, ya no va más, ya no hay que estar revolviendo ese asunto, sino que debe ser restaurado. Mira, qué tremendo la forma en que esta carta termina. Porque ante la posibilidad de que todo lo tratado en la carta nos demos cuenta de que nosotros nos hemos extraviado de la verdad. Mira, si ese es tu caso, vuelve. Pero yo veo los videos cada domingo. Sí, pero te has alejado de tu iglesia local. Vuelve. Pero yo sé de alguien. No, yo no, hermano. Yo sí estoy en la iglesia, estoy sirviendo, estoy con el Señor. No me he alejado de su verdad. Pero sé de alguien
con prudencia, mira, oriéntalo prudentemente. Pero yo lo he hecho y no ha hecho caso. Entonces, ora persistentemente. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a aquel que se ha alejado de la verdad, que se ha extraviado? Oremos persistentemente y orientemos prudentemente.